cuando nosotros leemos la palabra de Dios y leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que vamos conociendo a Dios, que Dios es un Dios de milagros, ¿no? Que en la palabra de Dios vemos una y otra vez milagros, y esto es parte de lo que Dios hace, ¿no? Dios en su poder, Dios que es todopoderoso, tiene la capacidad para hacer milagros, romper las leyes de la naturaleza y hacer cosas que nosotros no estamos en nuestra capacidad de hacer, pero Él sí puede. Es parte del relato bíblico, es parte de lo que nosotros leemos mientras conocemos a Dios por medio de la Biblia. Y nosotros nos damos cuenta que los milagros tienen un sentido de hacer el bien, ¿no? De hacer algo bueno, usualmente para nosotros, hacer algo bueno para nosotros, el género humano. Y muchas veces el milagro, aparte de hacer lo sobrenatural que Dios sabe, tiene esa intención de demostrarnos a nosotros un mensaje. Hay algo que Dios quiere comunicarnos cuando hace un milagro. Hay algo que Él quiere decirnos muy importante, y nosotros tenemos que entender qué es eso que Dios quiere decir cuando hace un milagro. Y nosotros que ahora estamos en esta comunidad que es la iglesia, que recibimos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Él, y como parte de todas esas cosas Dios puede hacer milagros a través de nosotros. Pero hace falta que nosotros entendamos qué hacemos cuando Dios hace un milagro, o qué hacemos después que Dios hace un milagro. Y esta pregunta es bien importante. Esta pregunta nos muestra un riesgo que nosotros tenemos, ¿no? Porque Dios en su poder puede hacer un milagro, pero ¿y si nosotros no hacemos nuestra parte después de? ¿Qué pasaría? Hay un riesgo. Y yo veo ese riesgo en dos direcciones, ¿no? Puede ser que Dios haga un milagro con un propósito particular. No, el milagro Él lo hace, no hay nada que podamos hacer, pero después de ese milagro Él quiere que otras cosas ocurran, y puede ser que las personas entiendan lo incorrecto después de ver el milagro de Dios. Es decir, que Dios nos use a alguno de nosotros o a alguien de su iglesia para hacer un milagro, y las personas que están a su alrededor pongan su mente en que esas personas en sí mismas tienen algo diferente, y no miren a Dios sino a las personas. Eso es un peligro. El segundo peligro, como nosotros podemos estar ahora que estamos dentro de la iglesia, es que cuando Dios empieza a hacer cosas grandes, quizás nos use a nosotros, quizás lo haga más de una vez para hacer un milagro, y nosotros empecemos a pensar: esto está pasando porque yo soy una persona de una buena, ¿no? Porque yo soy muy talentoso y soy un fajón de la vida, ¿no? Y por eso, entonces empezamos a tener ese peligro de que empezamos a ver que Dios, o a entender que Dios está haciendo milagros más por nosotros que por lo que se supone por quién es Él. Y ante esta situación en donde un milagro que tiene toda la intención de hacer algo bueno, de llevar un mensaje de Dios, puede desviar a la gente que está a su alrededor, o a nosotros mismos en nuestro corazón, nosotros tenemos esa responsabilidad o esa necesidad de encontrar una brújula que nos apunte al norte, que tenga nuestro corazón en el lugar correcto para responder cuando Dios hace un milagro. Y yo voy a ponerle de nombre a esa brújula una ética cristiana que responde a un milagro de Dios, ¿no? Y vamos a mirar hacia adelante, y cuando nosotros leímos todo ese pasaje extenso, nosotros encontramos en ese pasaje, en la respuesta de Pedro y Juan, una ética, un cómo nosotros orar una vez Dios hizo un milagro. Ahora bien, ante un milagro, cuando ocurre un milagro, nosotros nos damos cuenta que Dios está rompiendo las leyes de la física o de la biología, ¿no? Cuando Jesús caminó sobre el agua, Él estaba rompiendo las leyes que nosotros conocemos como la de la física. Cuando Dios sana a alguien, a cualquier persona, nosotros nos damos cuenta que Él está rompiendo las leyes de la biología, haciendo algo totalmente diferente, y eso inevitablemente produce en nosotros el que nos llama nuestra atención, porque Dios está haciendo algo que es algo que no podemos hacer por nuestro conocimiento, por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, y lo menos que hace es llamar nuestra atención. Un milagro ocurre y la gente llama la atención. Y el milagro nos obliga a nosotros, que somos seres racionales, a tratar de hacer sentido de lo que pasó. Y si nosotros no tenemos la información correcta de por qué Dios hizo lo que hizo, ¿qué vamos a hacer? Concluiremos algo que está en nuestra educación o nuestra manera de ver el mundo, y no necesariamente lo que el mensaje que Dios quiere darnos
cuando hizo ese milagro. Así que nosotros conocemos que el Dios, Dios que nos muestra la palabra de Dios es un Dios que hace las cosas con sentido y con propósito. Dios no hace las cosas al azar y menos los milagros. Cuando Él toma el momento para cambiar nuestras reglas de la naturaleza y hacer algo que las rompe, definitivamente quiere decirnos algo específico. Y nosotros queremos entender eso. Ahora bien, Dios hace milagros por muchas razones. Y en la palabra de Dios podemos encontrar varias razones por las cuales Dios hace milagros, varias explicaciones por las cuales Dios hace un milagro. Pero yo quiero que nosotros nos concentremos en tres, que me parece que son bastante comunes en los milagros que ocurren desde Jesucristo y hasta nosotros, ¿no? Que somos su iglesia, continuamos. Y yo voy a usar en este momento versículos diferentes a los Hechos para ver esas razones que Dios puede usar para hacer un milagro, porque también las vamos a ver en los Hechos, y cuando nosotros vemos, mira, Dios las hace así, desde antes también las hace en los Hechos, nosotros podemos ver que son cosas que se repiten, que son cosas que nosotros podemos sacar y entender como propósitos por los cuales Dios hace un milagro. Y vamos a hablar del primero, ¿no? La primera sería, o una de las que nosotros vamos a ver comúnmente en el libro de los Hechos, en los Evangelios, es cuando Dios hace un milagro, es una expresión del amor y de la misericordia de Dios para quienes lo reciben. Vamos a leer Mateo 8, del 1 al 4, que cuenta para mí una de las historias más conmovedoras de Jesús sanando a alguien. Dice: cuando bajó a la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se le arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie. Voy a parar ahí. Cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que hay una intención de la misericordia y del amor de Dios cuando Dios hace un milagro, particularmente cuando está sanando a alguien. En este caso, él no estaba seguro de lo que Jesús quería para su vida. Le dice: si tú quieres, sáname. Y Jesús le dice: quiero ser sano. A un leproso nadie lo toca, Jesús no lo tenía que tocar, Jesús lo toca y después él queda sano. Cuando nosotros vemos esto y Jesús le dice: no se lo digas a nadie, por algún decir, este milagro no está para decir otra cosa más que decirte a ti que te amo y me preocupo por ti. Y entonces nosotros vemos esto en los milagros del Señor, que en ocasiones cuando Dios hace un milagro, Él desea sencillamente demostrarse su amor y su misericordia para contigo. Nosotros vemos que Jesús hace milagros por otras razones, otros propósitos. Un segundo propósito que vemos común en los Evangelios, y lo vamos a ver común en el libro de los Hechos, es la afirmación de la identidad de Jesús como Hijo de Dios y único Salvador. Nosotros cuando los que estuvieron en la red hablaron de esta historia del paralítico. Ustedes la recuerdan, ¿no? Que hay un paralítico que no puede entrar a donde Jesús porque hay mucha gente, así que unos amigos muy creativos rompen el techo de una casa, lo bajan y llegan ante Jesús. Y cuando esta persona va bajando, interesantemente, lo que Jesús le dice primero es: tus pecados te son perdonados. Y se forma un alboroto entre ellos. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo: ¿cómo Él puede perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces Jesús le dice, lo que tenemos en Lucas 5:24, su respuesta: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Cuando Jesús está haciendo este milagro en esta persona, Él está haciendo dos cosas. Él está demostrando misericordia a este hombre que estaba en esta condición, pero está demostrando ante todo el mundo que Él es el Hijo de Dios que tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces vemos que los milagros cumplen también otro propósito. En este sentido, dos propósitos. Luego quiero dar un tercer propósito. Y es que Dios, cuando hace un milagro, llama la atención del testigo, de los testigos de nosotros, para que nos entreguemos por completo a Él. Ustedes recuerdan la pesca milagrosa, ¿no? Este momento en donde los pescadores que son expertos, llevaban tiempo, no podían pescar. Jesús les dice que vayan a mar adentro, que echen las redes. Llega un momento que la pesca milagrosa, que ellos ni siquiera pueden con las redes se rompen, tienen que pedir ayuda. Llegan hasta el final y encontramos algo que al final
de este milagro ocurre algo totalmente diferente. Los discípulos, o Pedro particularmente, no se queda a comerse el pescado del milagro, sino que pasa esto, Lucas 5:11. Así que llevaron las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. De momento los milagros pueden tener un propósito para quienes los ven, se entreguen completamente a Dios. Y mis hermanos, cuando este último ocurre, se llevaron la mejor bendición. Ahora bien, cuando las personas no han llegado al conocimiento de por qué Dios hace los milagros, inevitablemente usan su lógica para tratar de entender lo que está pasando. Y van a hacer lo que les parezca más razonable. Y nosotros vemos esto en este caso vamos a decir, de los dos testigos que presencian la sanación de este hombre que antes era lisiado. En Hechos 3:11 encontramos algo particular. Nosotros sabemos que cuando él es sanado, ¿qué es lo que hace? Vimos a Julio brincar de alegría, ¿verdad? Recordando a ese hombre que fue sanado. Y sabemos que él alabó a Dios, brincó de alegría. Esa fue su primera reacción. Pero su segunda reacción la tenemos aquí en Hechos 3, versículo 11. Dice, el hombre seguía, y dígame usted lo que está en amarillo, aferrado a Pedro y a Juan, ¿no? ¿Qué era lo único que sabía este hombre de lo que había pasado? Él sabía que antes estaba lisiado y ahora no. Él sabía que Pedro y Juan le habían pedido que se levantara en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo único que sabía. No sabía más nada, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Yo no puedo dejar a estos dos hombres que me sanaron. Se aferraron a él. Este hombre se aferró a Pedro y a Juan, ¿no? Porque, ¿cómo los vamos a dejar ir? Ahora bien, aquí podría haber un peligro o una desviación si no hacemos lo que Dios quiere, o si nuestra brújula no apunta al norte, o vamos a decir, si no aplicamos una ética cristiana. Porque si Pedro y Juan no se detienen a explicar a este hombre lo que acaba de suceder, el resultado podría ser que ellos pusieran su confianza en Pedro y se aferraran a Pedro y a Juan en vez de a Dios. Y si eso hubiese ocurrido, el propósito de Dios de alcanzar a este hombre por completo se hubiese perdido. Entonces el resultado final del milagro no debe ser que las personas se aferren a los siervos de Dios. Debe ser que, porque los siervos de Dios no somos indispensables, sino que la gente encuentre, conozca y se aferre a Dios. Si el milagro terminó en eso, cumplió su máximo propósito. Ahora, nosotros vemos que este hombre, nosotros reconocemos, ¿verdad? Vamos a decir, en nuestras vidas, que hay personas, líderes espirituales que nos son de mucha bendición, ¿no? Y nosotros crecemos junto con ellos, pero nosotros tenemos que reconocer que los líderes espirituales son hombres. Se mueren, se van, y si nuestra confianza había estado puesta en una persona, entonces cuando se van nos encontramos desesperanzados sin saber qué hacer. Sin embargo, si nosotros pusimos nuestra confianza en Dios y a quien conocimos fue a Dios, si un hombre se va o se queda, mi vida no cambia, porque yo sigo teniendo a Dios. Ahora bien, el segundo testigo o el segundo grupo de testigos que presencian este milagro son toda esta gente que estaba alrededor de este hombre y que vio que este hombre había sido sanado. Y ellos también tienen una reacción. Dice Hechos capítulo 3, en el mismo verso 11, dice, toda la gente que no salía de su asombro, dime qué hizo. Pero ustedes están hablando muy bajito. Muy bien. Corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Mis hermanos, esto no es común, ¿no? En nuestra cultura nosotros corremos para hacer ejercicio, pero en ese tiempo realmente correr era para emergencia. Tú corrías por tu vida, o tú corrías para ayudar al otro, o tú corrías porque había algún tipo de emergencia, pero si no corrías, tú caminabas. Entonces, cuando nosotros vemos que están corriendo, está diciendo que había una desesperación en este grupo de personas. ¿Y cuál era la desesperación? Ellos necesitaban saber por qué había ocurrido lo que había ocurrido. Y nosotros damos esta cuenta. Aquí hay otro peligro más. Si nada se explica, si Pedro y Juan dicen, vámonos que tenemos hambre, vamos a almorzar,
lo que hubiese pasado sería que ellos hubiesen llegado, esta multitud hubiese llegado a la conclusión incorrecta de que estas personas tenían algo en sí mismo diferente o especial, o tenían otro mensaje, si ellos no se hubiesen detenido a explicar por qué pasó lo que pasó. Si Pedro, y ahora esto va un poco más profundo y en un sentido más peligroso para nosotros, si Pedro y Juan no explican lo que ha pasado, ellos corrían el riesgo de pecar quedándose con la gloria del milagro, cuando la gloria del milagro le pertenecía a Dios. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos encontrar una ética cristiana para acercarnos hacia un milagro. Cuando pasó un milagro, nuestra ética va a ser tomar decisiones y acciones con respecto a lo que la Biblia dice que es la verdad, para que las personas puedan conocer a Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, estamos practicando, vamos a decir, la ética cristiana que practicaron Pedro y que practicó Juan. Cuando Pedro y Juan comienzan a hacer las preguntas, ellos nos están ayudando a la congregación a llegar a qué es lo que pasó y por qué pasó, ¿no? Las preguntas que hacen están hechas, capítulo 3, verso 12, dice: al ver esto, Pedro dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiésemos hecho caminar a este hombre? Nosotros vemos cómo había un interés de Pedro y de Juan de que estas personas llegaran al porqué de esto pasó. Y cuando ellos le preguntan ¿por qué se sorprenden por lo que ha pasado? ¿Qué podría estar detrás de eso? Yo pensaría, bueno, sabemos que Dios existe. Eso es una nación que sabía que Dios existe, por lo tanto los milagros no era algo que nos sorprendía. Bueno, siempre nos va a sorprender un milagro, pero que Dios haga un milagro no es algo que nos debe sorprender. Aún más, hace poco tiempo había estado Jesús haciendo milagros por todos lados y ellos sabían que Dios tenía el poder para hacer milagros. Sin embargo, ¿qué será lo que se preguntaban? Se preguntarán, ¿acaso estos son unos profetas que traen un mensaje diferente? ¿Acaso son unas personas que traen un mensaje de otro Dios? No. ¿Quién son estas personas? Y con la segunda pregunta, Pedro los ayuda a caer en tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? Dice, ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Él está diciendo, lo que está pasando no es lo que ustedes están pensando. No es que nosotros seamos diferentes por algo particular, es por otra razón. Entonces vemos este esfuerzo de Pedro en no irse, dejar la multitud con dudas, sino llevarlos al por qué están pasando todas las cosas que están pasando. Y luego continúa en su argumentación. Él dice, ¿qué nosotros hacemos? ¿No? ¿Qué nosotros hacemos en nuestra ética cristiana? Cuando Dios hace un milagro, nosotros decimos la verdad. Eso es lo primero que hacemos. La primera verdad que dice, está en el versículo 13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros pasados ha glorificado a su siervo Jesús. ¿Qué pasó? Pasó que este milagro tiene que ver con Dios reconociendo a Jesús como el Mesías. Y aunque Jesucristo ya salió, estamos nosotros que estamos continuando la obra de Jesús. Eso fue lo que leímos en el primer capítulo de Hechos. Que nosotros completamos, continuamos la obra de Jesucristo. Cada vez que Dios hace un milagro a través de su iglesia, a través de alguien de su iglesia, Él está diciendo, Jesucristo es el Mesías. Y tiene poder hoy. Luego continúa su argumentación y me parece que este también es uno de los pasajes más bonitos y yo creo que puede tener la finalidad de hacer crecer nuestra fe. El versículo 16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Cuando yo leo esos dos versículos, no, a mí me encanta, ¿no? Eso hace crecer mi fe por varias razones. Primero, él está diciendo, esto no tiene que ver con nosotros. Esto tiene que ver con Jesucristo. Está diciendo por la fe puesta en Jesucristo. Y nosotros sabemos de la fe varias cosas. Nosotros sabemos que Dios quiere que nos acerquemos a Él con fe, ¿no? El que quiera acercarse a Él tiene que tener fe de que Él existe. Y nosotros sabemos también que en ocasiones Dios a sus discípulos les dio regaños. En dominicano, boches. Por su falta de fe. Así que nosotros sabemos, Dios espera que tengamos fe con respecto a Él
Dios espera que nuestra fe crezca y nuestra fe puede crecer. Sin embargo, aquí dice una verdad tan bonita sobre la fe que puede llegar a ser un milagro. Porque dice que la fe que llegó a ser ese milagro fue una que nació del conocimiento de Jesús. Dice, esta fe viene por medio de Jesús. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo. Cuando nosotros pensamos en las cosas que Dios puede hacer, en milagros como este, nosotros tenemos que decir, aún la fe que ellos ejercieron para que este hombre fuera sanado, llegó por el conocimiento de Jesús. Nuestra fe puede crecer y Dios espera que crezca. Y hay cosas que Dios te permite en nuestra relación con Él, cosas, experiencias que van haciendo que nuestra fe pueda crecer. Pero nosotros tenemos que reconocer que ni esa fe nació de nosotros, sino que Dios la puso. Y porque Dios la puso, no pudieron ejercer. Así que ni la fe, ni el poder tenían que ver con los discípulos, sino con Jesucristo. Y Jesucristo se llevó toda la gloria de lo que estaba pasando. Los discípulos están expresando la mejor ética cristiana ante un milagro. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver todo con Jesús. Que Él continúa hoy haciendo las obras aún, y el que no está con nosotros físicamente. Ahora, nosotros podríamos decir, podían dejarlo ahí, ya explicaron lo suficiente, ¿no? Dijeron la verdad, dijeron que no tenía que ver con ellos, que tenía que ver con Dios, vámonos. Sin embargo, nosotros vemos que Pedro no se detiene ahí, sino que después todavía hay un discurso bastante largo, bueno, para leerlo en un domingo en la mañana, ¿no? Si estás ahí, él lo terminó en 5 minutos, tú dices, esto está bueno. Discursos más cortos, ¿no? Mensajes más cortos. Sin embargo, él no se detuvo, sino que se ocupó de llevar a estas personas de su conocimiento de Dios a Jesús. Y ese mensaje, cuando nosotros lo veamos por pedacitos de él, y voy a mencionar solamente algunos versículos, nosotros vamos a ver el esfuerzo de Pedro en no dejar a estas personas en un sentido, en la ignorancia, sino con amor, es decir, desde donde ellos saben, de donde ellos reconocen cómo pueden llegar a Jesucristo. Hace, vamos a decir, como 5, 6, 7 años atrás, antes de que yo pensara estar en esta iglesia y ser pastor y todas esas cosas, nosotros estábamos haciendo en mi iglesia, en la iglesia de Puerto Rico, estábamos haciendo un viaje misionero y queríamos ayudar a una comunidad que resultó ser una iglesia de Alejandro Bate, la que esta iglesia ayuda cada año. Y cuando llegamos a ese lugar nos reunimos con lo que era la junta directiva de la iglesia. Y solamente queríamos escuchar cuáles eran sus necesidades para ver cuál era la mejor manera que podíamos ayudar desde allá de Puerto Rico a ellos. Y en eso yo estoy acompañado de Pastor Timán, o Marcelino Cristian es su nombre oficial, Timán es su apodo por el que todo el mundo lo conoce. Y él se sienta con ellos, él está escuchando y de momento él trae otro tema, ¿no? Él puede. Y le está diciendo a la junta, había pasado algo. Recientemente había un servicio que ellos habían invitado a alguien y una persona les dice, habló 5 minutos de la palabra y empezó a orar por la gente se empezó a caer, pasaron 20 cosas, se arrastraron en el piso, se acabó eso, se fueron, mucha gente lo vio y se acabó. Y él estaba diciendo que ahí había algo raro, que ahí había algo mal. Él dice, demasiado tiempo en las otras cosas y poco tiempo para explicar el Evangelio. Y él decía, ustedes se tienen que cuidar de algo así, ¿no? Oye, el Señor es soberano. Yo no sé, y Dios puede hacer tantas cosas para manifestar su poder que no me caben a mí en la mente. Las que yo pienso que están bien y las que no. Sin embargo, cuando nosotros vemos que hay fenómenos de Dios, no voy a decir que son de Dios y no son de Dios aquí, pero cuando no están acompañados de una clara exposición del Evangelio, cuando no están llevándolos a Jesús, hay falta. Y él estaba aconsejando a esta gente, a esta junta, tengan cuidado con eso, tienen que hablar más del Evangelio cuando inviten a una persona. Y yo en ese tiempo me pareció, wow, qué consejo sabio. Y cuando leo esto, yo digo, wow, no, eso no es un consejo sabio, esa es nuestra ética como cristianos.
cuando Dios hace un milagro, tenemos la responsabilidad de explicar qué significa. Y nosotros tenemos la responsabilidad, en la medida de nuestros dones, de nuestra fe, ayudarles a llegar desde donde están hacia Jesucristo. Porque si no lo llevamos a Jesucristo, ellos se pueden haber beneficiado de algún milagro, de alguna bendición momentánea, pero se perdieron el mejor regalo de una vida eterna con Cristo. Y cuando una cosa no acompaña a la otra, nosotros podemos decir, no vamos a ponernos a decir eso no es de Dios, vamos a decir, falta algo. Falta algo. Hace falta llevarlos a Cristo. Ahora bien, ¿cómo es que Pedro hace esto? Recordamos, ¿a quién le está hablando Pedro? En este momento. Nosotros recordamos que le está hablando a judíos, ¿no? Y los judíos tenían un bagaje de cosas, promesas que Dios había hecho hacia atrás. Para ellos era muy importante lo que habían dicho los profetas, para ellos era muy importante lo que había dicho Abraham, para ellos es muy importante lo que había dicho Moisés y tiene que hacer sentido con Jesús. ¿Y sabe qué? Hace sentido con Jesús. Así que Pedro se toma el tiempo de decir cómo Jesús es la respuesta a los profetas, a Moisés y a Abraham. Y cómo Él no es una cosa nueva, sino el cumplimiento de sus promesas. Y lo primero que hace para que ellos puedan llegar a Jesús es mostrarles la identidad de Jesús y hablarles de una realidad de rechazo que ellos mostraron como pueblo judío para con Él. Dice en el verso número 13, en una parte del 13, 14 y 15, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque este había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y al justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron, escuchen, esta es la parte que suena mal, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Cuando el Evangelio es presentado, presenta un panorama terrible, ¿no? Las buenas noticias del Evangelio se entienden cuando tú te das cuenta de lo que Él te está salvando. Pero cuando tú no ves tu parte, cuando tú no ves lo que hace el pecado en tu vida, tú no entiendes lo maravilloso del Evangelio, que aunque no te lo merezca, el Señor Jesucristo murió por ti, para que en Él nosotros podamos tener perdón de pecado. Y cuando le está explicando esta realidad, le está explicando la realidad del pecado, le está explicando que Jesucristo es santo, justo. Estas son palabras que hacían a su memoria, recuento al Mesías, y también le está diciendo que mataron el autor de la vida. Está hablando de que Jesús es el Mesías, están hablando de que es la divinidad de Jesús, y está hablando de su responsabilidad en todo lo que había pasado. Luego de eso, Él los lleva a conocer a Jesús ¿verdad? Como su Salvador y cómo Jesús cumple las promesas de las personas que para ellos eran importantes y que son importantes. Él está hablando de lo que decían los profetas, Hechos 3, del 17 al 18, dice: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así ¿por qué? Por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y en la mente de ellos seguramente estaba el profeta Isaías cuando habla del siervo sufriente, cuando está hablando del Mesías, y él está diciendo, ese es Jesús. Y luego habla algo un poco de Moisés, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Él está diciendo, Moisés predijo un profeta, ese es Jesús. Luego le habla de Abraham y le dice, ustedes pues, en el versículo 25, ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Y está diciendo, en Cristo, en Jesús, esto se cumple. Él se toma el tiempo de llevarlo de donde estaba la fe de estos hombres y del conocimiento de estos hombres hasta Jesús, para que puedan tomar una decisión con respecto a Jesús. Después les explica cómo deben de responder. Ahí hay dos versículos que hablan de eso, el verso 19, y hay otro más que es el verso 26. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados. Vamos a parar un momento. Uno dice, pero yo no estuve ahí crucificando a Jesús. Nosotros no. Esos fueron ellos.
Pero nosotros tenemos que recordar algo. Alguien crucificó a Jesús, alguien estuvo allí gritando diciéndole crucifíquenlo, pero aquí en estos pasajes nos están diciendo que eso no fue la única razón, sino que Jesucristo vino a morir por todos nuestros pecados. Así que cuando yo miro hacia atrás, ¿qué yo tengo que ver con Jesús morir en la cruz? Tienes que ver que Él murió porque tu pecado no podía ser perdonado si no moría. Y en un sentido, ellos están involucrados en lo que pasó con Jesús, y en otro sentido, todos estamos involucrados en lo que pasó por Jesús, porque si no muriera, nosotros no tuviésemos salvación. Así que Él murió por mí. Luego dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y luego en el verso 26 habla algo más. Cuando Dios resucitó, o lo levantó, o trajo a Jesús, a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno que haga se convierta de sus maldades. No hay algo peor en este mundo que querer hacer lo bueno y no poder. Que encontrarte, que tú quieres algo mejor de ti, quieres algo mejor para tu familia, que quieres algo mejor para tu esposa, pero tú no puedes ser mejor. Y algo hermoso que tiene el Evangelio que nos convierte, nos cambia, nos transforma y nos permite tener la bendición de salir, convertirnos de nuestras maldades en el nombre de Jesús y por la obra que Él hace. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición hay en el Señor! ¡Qué responsabilidad tenemos nosotros! No se trata de sencillamente ser testigo de un milagro o de tener la fe para que Dios pueda hacer un milagro. Se trata de llevar a las personas a la mejor bendición que hay en Dios, que conozcan a Cristo, que sus pecados sean perdonados y que entren en salvación y vida eterna por los méritos de Jesucristo. ¡Qué bendición poder hacer eso! Yo en esta mañana no quiero hacer otra cosa que lo que hizo Pedro. Y después voy a hacer otra cosa. Eso son como inconsistencias, no sé. Yo quisiera tener esta oportunidad, aunque la hemos hecho recientemente, de que podamos aceptar lo que hizo Jesucristo. Y yo puedo decirle a mis hermanos, esto no son palabras mágicas, no significa que yo diga unas palabras y se cumplen. Esto es que hay una persona que es fiel y responde a su palabra, y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que hizo Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados, el que es fiel y poderoso lo hace. Estos son personas reales que son fieles, que producen el cambio. No son meras palabras mágicas que nosotros decimos. Cuando nosotros ponemos una confianza en el Señor, nosotros estamos poniendo la confianza en alguien que existe y que está ahí, y que sabe lo que hay en tu corazón y que honra su palabra. Y cuando nosotros le decimos, Señor, perdón, reconozco lo que Jesucristo es, que llegó a esta tierra, que vivió una vida santa, que resucitó. Cuando pido perdón por mis pecados, el que es fiel te perdona. Porque Él sabe lo que hay en tu corazón y sabe la sinceridad de tu corazón. Y yo quiero hacer un primer llamado, y yo voy a hacer todos. Y por favor, cierren los ojos. Si tú has llegado al entendimiento de quién es Jesús, como hijo de Dios, como alguien que vivió una vida perfecta para tomar tu lugar en la cruz, yo quiero orar por ti. Si tú estás en este momento listo para pedirle perdón por tus pecados y hacerlo Señor de tu vida, yo quiero orar por ti. Y tú repites esta oración conmigo. Puedes hacerlo en voz baja, puedes hacerlo en voz alta, no importa. Lo importante es que Dios vea la sinceridad de tu corazón y tu compromiso. Ora de esta manera. Señor Dios, yo reconozco que Jesucristo es tu Hijo, que vino a esta tierra y vivió una vida santa, que murió por mis pecados. Y yo te pido, perdona mis pecados, perdona todos mis pecados. Y hoy te hago mi Salvador y el Señor de mi vida. Te pido, Señor, que me des el gozo de tu Espíritu y una vida nueva en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, el
el que es fiel a cumplir su palabra. Amén. Ahora bien, yo quiero hablarle un poco a la iglesia, a los que hemos conocido al Señor. Sabe que hay milagros evidentemente grandes que Dios puede hacer como este, pero hay muchos milagros que Dios hace a través de nosotros. Cada vez, escucha esto, que por medio de los dones espirituales que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, Dios hace que alguien se acerque a Dios o que algo bueno pase para que alguien se acerque a Dios. Es como si Dios hubiese sanado a un lisiado. Y nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza no en nuestras habilidades y en quiénes somos nosotros, sino en que esto se trata del poder de Jesucristo. Y yo quiero hacer un llamado para la iglesia a tener el compromiso de esa ética cristiana. De que cuando Dios haga algo y va a hacer algo con nosotros podemos no dejarlo ahí, sino llevar a las personas a Jesucristo. Y tener ese compromiso de ver dónde están para llevarlos a donde tienen que llegar a conocer a Jesucristo. Porque si tú oras por él y Dios obra por su familia, él está bendecido y logró una bendición y Dios lo ayudó. Y si Dios lo libra de un problema, lo libra del problema, pero si se queda sin eso, se queda sin lo mejor. Se queda con la más grande, se queda sin la más grande bendición de Dios, que es conocer a Dios, entrar en una relación con él, entrar a la vida eterna, a la salvación, por medio de lo que hizo Jesucristo. No lo dejemos a mitad y no les demos migajas. Nuestro compromiso como creyentes, nuestra ética cristiana nos lleva a llevarles a Cristo. De Él es el poder y Él lo hace. Pero nosotros tenemos que hacer un compromiso. Y yo quiero hacer un compromiso. Si usted como persona está dispuesto a vivir de esa manera diferente, con esta ética cristiana que nos dejaron los apóstoles, pónganse de pie y vamos a ver. Parece que Padre bueno, tu iglesia, aquellos que fuimos perdonados por tu gracia, por la obra de Jesucristo, queremos crecer en nuestro compromiso contigo. Y te pedimos, Padre Celestial, que en la medida de los dones que nos has dado, que en la medida de las capacidades que nos has dado a cada uno de nosotros, nos ayudes a nosotros dirigir las personas a Cristo. Padre Celestial, sabemos que lo más importante es conocerte, Señor. Sabemos que tú eres el que hace milagros y el que produce las transformaciones en las personas, pero reconocemos nuestra responsabilidad de llevar el mensaje y nuestro esfuerzo, el esfuerzo que debemos poder para que te conozcan. Te ruego, Padre Celestial, que honre este compromiso y que nosotros podamos verte obrar de manera poderosa. Y nosotros te vamos a dar la gloria, Señor. Y te pedimos que podamos ver en nuestra iglesia por muchas personas que lleguen a Cristo por nuestro testimonio. Porque nos atrevimos a salir de la livianidad y a poder hablar con autoridad sobre Jesucristo y llevarlo. Honra el compromiso de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.